Hola, bienvenidos. Soy Eric Zamora Gómez y vamos a continuar hablando sobre los métodos de inferencia para distintos controladores difusos. En este video vamos a ver el controlador de Sugeno Takagi-Kan. La inferencia que ellos propusieron es una simplificación del método de inferencia de Mandani. Básicamente es lo mismo al inicio, pero ya no tiene que hacer ciertas operaciones. Ahorita lo vamos a ver poco a poco. Entonces, consideremos que tenemos estas reglas. Noten que estas reglas tienen una diferencia con respecto a las reglas que les presenté para el controlador de Mandani. Estas reglas no tienen conjunto difuso consecuente, solamente tienen estas funciones F1, F2, F3, que dependen de las entradas del controlador, que son X y Y. Esto es una de las grandes diferencias con respecto al controlador de Mandani. Vean, al igual que en el de Mandani, tiene un hecho, que en general tendremos más de una entrada, X y Y, en este caso tendremos dos entradas. Después tenemos las reglas, que otra vez tienen dos antecedentes. En la regla 1 lo indicamos por A1 y B1 como los antecedentes. Y en la regla 2 como A2 y B2. Y podríamos tener aún más reglas, pero estas reglas ya no las voy a tomar en cuenta, no las voy a presentar, aunque podemos tener N reglas. Lo que vayamos a hacer con estas dos reglas es lo que vamos a hacer con las demás, por eso no es necesario ponerlas. Y se calcula una conclusión, pero en esta ocasión la conclusión ya no es un conjunto difuso, sino es una cantidad escalar representada por Z0, o sea que ya nos da el resultado sin pasar por un conjunto difuso. Esto es natural debido a que los consecuentes de cada regla pues son funciones que tienen imágenes como cantidades escalares. Bien, ¿cómo se calcula este Z0? Pues lo primero que se hace es evaluar cada una de las funciones en las entradas. X0 y Y0 son los valores que entran en el controlador. Son los valores de los conjuntos singletos para A' y B', por cierto. Entonces se evalúa estas funciones F1, F2 hasta terminar en X0 y Y0 y después se suman de manera ponderada, es decir, se hace una combinación lineal de F1, F2, F3. Ahora, ¿cómo se calculan estas omegas? Omega 1, omega 2, todas estas omegas es lo que vamos a enseñarles. Pero antes deben de notar una cuestión. Que la salida es una combinación lineal de las funciones que están en cada regla. Y el propósito de este controlador es suavizar las transiciones de una función a otra función. Hacer suaves esas transiciones. Esa es la utilidad que tiene este controlador. Ahorita lo vamos a volver a ver ya gráficamente. Pero primero les voy a explicar cómo es que se calculan estas omegas, omega 1, omega 2, omega 3 y así sucesivamente. Entonces consideremos que tenemos dos reglas. La primera regla tenemos el conjunto A1 y el conjunto B1 como conjuntos antecedentes de la regla así entonces. Y no hay conjunto consecuente. Aquí no hay esa situación. En la regla 2 tenemos el conjunto A2 y el conjunto B2 como conjuntos antecedentes. Y nuevamente no hay conjunto consecuente. Podemos tener más reglas, pero insisto, lo que vayamos a hacer con la regla 1 y la regla 2 es lo que se va a hacer con las demás reglas, así que no es necesario ponerlas y nada más las voy a dejar indicadas con estos puntos suspensivos. Bien, llegan datos al controlador, X0 y Y0 son los datos que recibe en un momento dado, y ahora lo que se tiene que hacer para computar los omegas es primero fusificar, es decir, evaluar la función de membresía de A1 en X0 y evaluar la función de membresía de B1 en Y0. Así también para la regla 2, se evalúa la función de membresía de A2 en X0 y la función de membresía de B2 en Y0. Una vez que tienen evaluados estas cantidades, entonces se hace una comparación en cada regla de cuál de los dos valores de fusificación es el más pequeño. Recuerden que esto es lo que hace el controlador de Mandani. Toma el valor más pequeño de los valores de fusificación de cada regla. Entonces aquí lo vamos a representar gráficamente con esta barra negra con un min arriba.
y nos quedamos con el valor de fusificación más pequeño de cada regla y se lo asignamos al omega. Entonces, si estamos en la regla 1, sería el omega 1 igual a la función de membresía de A1 evaluada en X0, porque es el valor de fusificación más pequeño. Y omega 2 sería igual al valor de membresía de la función del conjunto B2 en Y0. Y así sucesivamente hasta terminar con todas las reglas. Así es como se calculan estas omegas. Se usan para hacer una combinación convexa lineal de F1, F2, F3 y se calcula el Z0, que es la salida del controlador. Z0 es la salida del controlador. Ahora, si ustedes lo comparan este método de inferencia con el método de Mandani, vean que hay operaciones que ya no se tienen que hacer. Por ejemplo, ya no se cortan conjuntos consecuentes porque ni siquiera existen esos conjuntos en este controlador. Tampoco se unen y tampoco hay necesidad de hacer una fusificación porque no hay conjunto de conclusión. Entonces, esto es como una simplificación del controlador de Mandani y la utilidad que tiene el controlador de Sugeno es suavizar las transiciones entre una función y otra función cuando ustedes ya conocen previamente la curva de control. Entonces se usa un controlador de Sugeno. Bien, pues ahora vamos a hacer un ejemplo para mostrarles cómo se usa este controlador. Entonces consideremos que queremos diseñar un controlador de Sugeno, Takagikan, para controlar la posición de un cartucho de una impresora de inyección de tinta. Entonces tenemos este mecanismo y tenemos esta función de transferencia que representa la dinámica del mecanismo de arriba. Y nuestro trabajo es elaborar ese controlador de Sugeno. Bien, para diseñar un controlador de Sugeno se debe de partir de manera inversa a lo que se trabaja con el controlador de Mandani. Cuando ustedes trabajan con un controlador de Mandani, parten de las reglas de control para generar una superficie de control. O sea, de reglas a la superficie. Pero con el controlador de Sugeno se trabaja de manera inversa. Se parte de la curva o superficie de control y a partir de esa curva se infieren las reglas de control. ¿Ok? Se trabaja de manera inversa, como ven. Entonces, para resolver este problema vamos a partir de la suposición de que necesitamos tener una curva de control como la que aparece aquí, ¿no? Por alguna razón necesitamos esta curva de control, en donde la abscisa es el error de posicionamiento, y la ordenada es el voltaje que se le aplica al motor. Bien, a partir de esta curva de control vamos a inferir las reglas de control. Y vamos a usar el controlador de Sugeno para hacer las transiciones que ustedes ven aquí más suaves. Aquí son cambios bruscos de pendiente. Entonces vamos a suavizar esas transiciones con un controlador de Sugeno. Pues vamos a comenzar primero identificando qué funciones tenemos aquí. En la curva de control tenemos 5 funciones porque hay 5 intervalos distintos. Entonces tenemos una función constante en F1, después una función lineal, otra función lineal en F3, otra en F4 y en F5 otra función constante. Bien, aparte, acá vamos a comenzar a poner las reglas de control, pero necesitamos identificar los puntos de transición. Entonces el punto de transición entre F1 y F2 es P1. El punto de transición entre F2 y F3 es P2 y así sucesivamente. Aquí les estoy poniendo las coordenadas exactas de estos puntos. Los vamos a usar para determinar pues las curvas, las ecuaciones que corresponden a cada uno de las funciones F2, F3, F4. Entonces la primera regla de control. La primera regla de control va a considerar a solamente la función F1 y va a tener un rango de operación entre menos 20 y menos 10 más o menos. Entonces a ese rango de operación del error se le va a llamar negativo grande. Va a ser el error negativo grande. Y si el error está en negativo grande, entonces el voltaje debe ser igual a F1
función de el error igual a menos 12. Menos 12 porque es el valor que tenemos aquí como valor de saturación del voltaje en negativo para aplicarlo en el motor. Recuerden que el máximo valor de voltaje que se le puede aplicar al motor es menos 12 volts. Es una de las suposiciones que usamos cuando desarrollamos este mismo controlador, pero para Mandani. Bien, esta es la primera regla. Ahora, la segunda regla es muy parecida. Ahora nos vamos al rango de menos 10 a menos 5, en donde opera la función F2, en esta región. Y a ese rango de menos 10 a menos 5 en error, le vamos a llamar negativo pequeño. Entonces ahí va a estar el negativo pequeño. Y si el error está en esa región, entonces el voltaje debe de seguir la curva de la función F2. Esta expresión matemática ustedes la pueden extraer a partir de los puntos P1 y P2. Con un poco de geometría analítica nada más. Bien, la siguiente regla. Si estamos en el intervalo de menos 5 a más 5, entonces la función que le corresponde es F3. Y a ese intervalo de menos 5 a 5 de error le vamos a llamar error 0. Si está en ese error, la regla dice que el voltaje debe tomar la forma de F3. Y calculamos su expresión matemática, que es esta, 0.4 por el error, para darnos esta curva lineal de F3. Bien, la siguiente regla va a ser el error positivo pequeño. El positivo pequeño es un intervalo entre 5 y 10 centímetros de error. Si el error está ahí, entonces el voltaje va a seguir la curva de la función F4. Y su expresión matemática es esta que está aquí. Otra vez la pueden calcular ustedes a partir de el punto P3 y P4, con un poco de geometría analítica. Y por último, la última regla para F5. Si el error es positivo grande, es decir, está entre 10 y 20 centímetros, entonces el voltaje debe seguir una constante, 12 volts, que es el máximo voltaje que se le puede aplicar al motor. Como ven, es bastante sencillo diseñar o inferir las reglas de control a partir de la curva de control, cuando ustedes ya conocen la curva de control, por supuesto. Ustedes nada más necesitan identificar las regiones de cada una de las funciones y poner una regla por cada función. Es todo lo que se tiene que hacer. Y bueno, inventarse algunas variables lingüísticas y términos lingüísticos. Por ejemplo, mi variable lingüística es el error. Y los términos lingüísticos del error de posicionamiento es negativo grande, negativo pequeño, 0, positivo pequeño y positivo grande. Ahora necesitamos darle significado a estos términos lingüísticos. Entonces aquí les voy a poner la semántica de los términos lingüísticos que estoy proponiendo. Como yo necesito un término lingüístico para negativo grande, y como está en el extremo izquierdo, voy a usar una función de membresía abierta por la izquierda, sigmoidal, que es continua. Y bueno, pues va a estar centrada exactamente en menos 10, donde ocurre la transición. O sea, donde está el punto P1 en la abscisa. Ahí voy a colocar el centro de la sigmoide. En menos 10 exactamente. Vean, aquí está el menos 10. Luego, la otra sigmoide de la derecha representa el positivo grande. Esta función debe estar abierta por la derecha y nuevamente la voy a centrar exactamente en la transición de las dos regiones de F4 y F5. La transición ocurre en 10 centímetros de error. Entonces ahí la coloco, aquí le puse el 10. Y ahora vamos a usar 3 campanas generalizadas para hacer los otros términos lingüísticos. El negativo pequeño para F2 va a estar centrado exactamente entre menos 10 y menos 5, que sería menos 7.5, que es esto que está aquí. El término lingüístico 0 estaría centrado exactamente en 0. Vean aquí, le pongo el 0.
Y el término lingüístico positivo pequeño estaría centrado en 7.5, que es la mitad entre 5 y 10, que es la región para la función F4. Entonces ya los centramos. También tienen que elegir los anchos de esas campanas, y los anchos los pueden proponer como el tamaño total del intervalo. Por ejemplo, de menos 10 a menos 5 hay 5 unidades, entonces que el ancho sea 2.5 para llegar al 5. Recuerden que una campana generalizada, su ancho está determinado por este primer parámetro, y siempre su ancho es el doble de ese parámetro. Por eso ponemos 2.5, porque queremos un ancho de 5. Ahora, el ancho del intervalo total para la función F3 va de menos 5 a 5, así que el total es 10. Como parámetro para el ancho sería el 5, la mitad de 10. Y como la campana generalizada para el término positivo pequeño es igual al negativo pequeño, pues su ancho también sería igual, 2.5. ¿Ok? O el parámetro del ancho sería 2.5, mejor dicho. Bien, tenemos los anchos. Fíjense que les hablé de los anchos, de dónde colocar las funciones, pero no les dije nada sobre las pendientes, sobre las fronteras de estas funciones de membresía. Las pendientes, de qué tan suave se transita de un intervalo a otro intervalo, lo determinan estos parámetros A, B que están aquí. Y vamos a ajustarlos después, por eso yo no les comenté cuánto van a valer A, B, porque estos parámetros nos van a servir para suavizar las transiciones entre la función F1 y F2, entre F2 y F3, y así sucesivamente. Para que estas esquinas sean más suaves, más curvas, vamos a usar estos parámetros. Entre más pequeños sean estos parámetros, más suave será toda la curva de control. Bueno, aquí vamos a parar el video, todavía no hemos terminado. En el siguiente video les voy a mostrar la simulación en Simulink de este controlador. Vamos a usar la herramienta Fuzzy Logic Designer para implementar este controlador de sujeto. Y también voy a mostrarles en ese mismo video hacer su código del controlador de sujeto para este ejemplo. Bueno, pues los veo en el siguiente, y no olviden suscribirse si les ha servido el material que hemos puesto en este canal. Gracias, hasta luego.